tramó de él y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, estos versículos encierran enseñanzas maravillosas. No nomás es una, muchas enseñanzas. Yo cuando comencé a leer este pasaje, que fue donde me llevó el Espíritu, yo lo miré y dije: por lo más pronto dije, me voy a hablar de cuando Pedro baja a andar sobre el agua. Y me estaba enfocando en eso. Me estaba enfocando de que Pedro bajó sobre el agua cuando Jesucristo le dice: ven. Y dije: no, pues Señor, yo le voy a poner que tú nunca pediste que hiciéramos algo que tú no hayas hecho. Siempre pusiste el ejemplo, en todo pusiste el ejemplo. No hay nada que tú no digas: ven o hazlo, que tú no lo hayas hecho. Esa era parte de lo que yo estaba comenzando a hacer. Pero para mi sorpresa me dijo el Señor: sabes que no, por ahí no es. Es ese pasaje, pero por ahí no es. Podemos ver un momento de la vida donde Jesús va acompañado de sus discípulos. Y Jesús les dice: suban a la barca, mijo, y váyanse. Mas no les dijo: yo agarro otra barca y me voy. No les dijo nada, nomás les dijo: váyanse. Y va la pregunta, para que no se pierdan el tema. Con el Dios que tú conoces es con el Dios que tú vives. Hermanos, los discípulos se van. Jesús sube al monte a orar. Algo que los discípulos no hicieron. ¿Por qué? Porque ellos andaban con el maestro, me imagino. Pero más atrás Jesús ya les ha enseñado a orar. Jesús ya les ha dicho cómo orar. Pero ellos se subieron a la barca y se fueron. Obedientes. Lo que me quiero enfocar ahorita es cuando Jesús se les aparece a ellos caminando en el versículo 25. En el versículo 25 dice: mas a la cuarta vela de la noche Jesús fue a ellos andando sobre la mar. ¿Verdad que? ¿Cómo podemos tomar eso en estos tiempos, hermanos? Que a veces Jesús llega en el problema. Y llega también de una manera tan espectacular que a veces necesitamos fantasma a Él, en vez de reconocerlo. A veces estamos dándole la honra y la gloria a otras cosas y no Jesús. En el 26 dice: los discípulos viendo andando sobre la mar, se turbaron diciendo: fantasma es, y dieron voces de miedo. ¿Qué clase de Dios era el que vivía con ellos? Esta es mi pregunta. Ellos conocían a un Dios, pero ¿qué Dios estaba viviendo con ellos? Cuando yo digo viviendo con ellos, significa que Dios está viviendo en tus problemas, que Dios está viviendo en ti, que Dios está viviendo contigo. ¿Cuál es el Dios que te acompaña? Y aquí estamos viendo que ellos conocían a un Jesús. Conocían a un Jesús que ¿sabes qué? Que abrió la mar para que pasara en su pueblo. Conocían a un Jesús que en el Antiguo Testamento había hecho varios. A un Dios pues que había hecho varios milagros. Pero también habían visto muchos milagros hechos por Jesús, que era Dios también. Voy a leer unos versículos donde los milagros que los discípulos habían visto. Los discípulos miraron sanar a un hombre de lepra. Donde en Mateo 8:3 dice: Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Si quiero, le dijo, queda limpio. Al instante quedó sano de lepra. Hermanos, los discípulos oyeron y miraron eso. Los discípulos oyeron y miraron ese milagro. Los discípulos vieron a la suegra de Pedro como fue sanada solamente con Jesús tomar la mano. Eso lo vieron los discípulos. En Mateo 8:15 dice: le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Y los discípulos vieron eso. Los discípulos también vieron liberar a dos endemoniados. Yo me pregunto, ¿dónde estaban guardando ellos todo lo que estaban viendo? ¿En su mente? Nomás en su mente lo estaban mirando como... Conocían al
poder, conocieran su poder, conocieran de lo que Él puede ser capaz. Por eso es que les permitía ver, por eso es que les permitía oír, para que los discípulos comenzaran a ver qué clase de Dios era Él. Fíjense que a veces estamos cantando, que yo al amar, quien nos perseguía, jinete caballo, que yo al amar, y estábamos cantando, pero no lo estamos viviendo. Y déjame decirte que yo era una persona que cuando cantaba corridos lo vivía. Si cantaba que yo ando en esa trocona y que voy a pasar retente, y que yo lo vivía, me la creía. ¿Por qué no creerme ahora que Jesús abrió el mar y ahí dejó todo Egipto? Amén. ¿Por qué? Porque es creerme lo del mundo, vivirlo, soñarlo, desearlo. ¿Y por qué lo de Jesucristo no? Necesitamos abrir nuestro espíritu, dejar que el Dios que conocemos sea que viva nuestras vidas. Dice, a él lo miraron haciendo todo esto, y cuando ellos se encuentran en problemas y lo miran andando por el mar, ¿qué es lo que pasa? No lo reconocen. Fantasma es, o si lo reconocen, piensan que es un fantasma porque ellos tenían un Dios limitado, pensando, no, Dios no va a poder caminar sobre el agua. Y todo era un propósito de Dios. Fíjate que cuando Dios les dice, suban, váyanse, Dios sabía lo que iba a pasar. ¿Se acuerdan? Al principio les dije que todo esto, que es una vida de madurez. Dios quería enviarlos, sabiendo Dios que iba a pasar, para ver su madurez, para incitar su crecimiento. Dios se sube a orar, permitiendo que todo lo que les iba a pasar de mal comenzara a pasarles. Pero Él teniendo control de todo. Podemos mirar aquí un punto de falla de los discípulos, en que ellos cuando comenzó a mar, a poner con esa tempestad, no oraron, no se acordaron de la oración. Y a veces muchos caemos en eso. Que a la hora de los problemas corremos para allá, corremos para acá, y hacemos esto, hacemos aquello, y lo menos que hacemos es orar. Queremos hacerlo, pedimos ayuda, vamos y buscamos a otra persona, pero lo menos que hacemos es orar. Y eso, fíjate que yo estoy seguro que si los discípulos hayan clamado, otra cosa haya pasado. Porque Dios siempre está atento a la voz. Dios siempre está atento a la voz de uno. Qué tremendo lo que ellos dicen, fantasma es. No quiero que paguen el aire porque tengo calor. Fantasma es. Los milagros que tú ves aquí en la iglesia, los testimonios, ¿en dónde te los guardas? ¿En tu mente? Cuando tú oyes lo que está haciendo Dios, cómo está obrando, ¿dónde te lo guardas? ¿En tu mente? ¿Te lo llevas más como una novela, como una historia más que contar? ¿O lo vives, lo crees y hace que crecer tu fe? Porque ese es el motivo de este salón. La iglesia somos nosotros. Pero este salón es el lugar que Dios puso para reunirnos. ¿Para qué? Para contar las maravillas de Él. Lo que Él hace, cómo está obrando, cómo se mueve. ¿Para qué? Para que nosotros crezcamos en la fe. No para venir y nomás resaltar aquí y contar y ya no. Es para que cada quien pueda crecer. Es decir, si lo está haciendo con Él, lo puede hacer conmigo. Lo puede hacer conmigo. Dice, lo que los discípulos estaban viviendo era una prueba. Jesús camina hacia ellos. Camina hacia ellos como diciendo, yo voy contigo. Acuérdate de mí.
pero no lo reconocen. No lo reconocen. Hermanos, las pruebas Dios las permite. Se puede decir que en las pruebas Dios las consiente porque Él quiere que nosotros crezcamos. Porque Dios no nos va a dar una prueba que nos tumbe. Dice la palabra, siempre que te da una prueba es porque tú la vas a poder pasar. No te va a dar una prueba que tú no puedas pasar, dice el Señor. Aleluya. La tentación no, la tentación sí es del diablo. La tentación es por parte de tu propia carne, por parte del diablo, pero la prueba no. La tentación no trae crecimiento, la prueba sí. Tienes que tener mucha lucidez, mucha sabiduría en distinguir, Señor, ¿esta es una prueba o es tentación de mi propia concupiscencia, de mi propio deseo, de mi propia carne? La tentación casi uno siempre la genera. La tentación casi, ¿por qué? Porque son tus propios deseos. Yo puedo mirar una cerveza y no me hace tentación porque no me gusta. Puedo mirar lo que era droga, cristal, y ahí es donde yo lucho con mi tentación. Pero si yo no he pasado por pruebas, voy a caer. Yo ocupo pasar por pruebas para poder estar fuerte a la hora de la tentación. A la hora de la tentación. Jesucristo estaba probando, pero no para humillarlos, no para tumbarlos, sino para que crecieran. Esa es la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Él siempre da la salida. Siempre da la salida, hermano. Cuando ellos miran a Jesús en el agua, las palabras de Jesús, ¿qué dice? En ánimo, dice mi Biblia. El otro dice, Señor, confía. Esa palabra, hermano, Jesús le había usado en 3 milagros anteriores. 2 o 3 milagros. Confía. Y el único que la reconoció fue Pedro. Cuando Jesús dice, tengan ánimo, confíen. Yo soy, no temáis. Jesús, Pedro, como que captó algo. Se acordó de lo que él había oído. De lo que él había oído cuando el Señor estaba hablando en los milagros. Se acordó de la palabra, conoció la voz. Conoció la voz. Y entonces dice, le respondió Pedro, dijo, Señor, sí, tú eres. Pedro reconoció la voz. Aquí, miren, hermanos, algo bien que me gustó mucho fue que yo ya había leído ese pasaje miles de veces. Y yo esa parte lo leía como una pregunta. Aunque no tiene signos de pregunta, pero yo lo leía como, Señor, si tú eres, manda que yo vaya. Pero no, es una afirmación por parte de Pedro. Señor, tú eres. Tú eres. Él conoció la voz. Él conoció la voz. Es lo que nos marca aquí. En tu problema, en mi problema, Jesús siempre nos va a hablar. Jesús siempre va a llegar el hermano, el pastor, la hermana, y te va a decir, yo soy. Confía, no temas. Pero a veces no nos acordamos de qué clase de Dios conocemos. A veces se nos olvida, a veces son tantos los problemas. Me imagino que ellos en la barca eran un tormentón. Era un tormentón bien grande porque dice que eran atormentados. La palabra atormentados quiere decir más que con miedo, o sea, algo feo. Algo donde ya no sabes lo más seguro que te mueras o ya no sabes cómo la vas a pasar, no sabes si la vas a hacer. Dice que cuando Pedro oyó las palabras, yo soy, reconoció la voz de Jesús. Reconoció la voz de Jesús. Hermano, lo que me llama aquí, una de las cosas que me llama la atención, es que nomás Pedro, o sea que el Señor estaba parado en el agua y el tormentón todavía estaba todo lo que daba. No crean que cuando ya se apareció se calmó, ¿no? El tormentón estaba todo lo que daba. Y Pedro arriba de la barca, me imagino, y miró al Señor que estaba bien quietecito. Por eso le dijo, Señor, tú eres. Allá está más tranquilo, ya no te mueves, manda que yo vaya sobre ti. Pedro se quería desafanar de lo que estaba pasando en la barca.
Él miraba que la seguridad estaba con Jesús. Él miraba que allá Jesús estaba como si nada. Jesús ni siquiera hacía esto, ni nada de esto, estaba paradito sobre el agua. Señor, tú eres y se manda que yo vaya sobre ti. Hermanos, ¿cuántos Pedros sabemos aquí? ¿Cuántos en el problema? Llega el hermano y dice, confía. Y tú todavía quieres seguir aferrado a tu problema. Tú todavía quieres seguir aferrado a tu problema. Tú todavía quieres decir, no. Yo sí confío, pero no me digas nada ahorita. A veces decimos confiar, pero no queremos oír la palabra de Dios. Los discípulos se acordaban, el Señor se quedó allá. El Señor allá se quedó. ¿Cómo le vamos a hacer? Ellos pensaban que ya estaban perdidos. Ellos no sabían, no se imaginaban que Jesús era capaz de caminar sobre el agua. Ellos no se imaginaban, ellos tenían los dedos limitados. Ellos nunca pensaron que Jesús iba a caminar sobre el agua. Por eso cuando lo miraron dijeron, fantasma es. Porque nomás un fantasma podría hacer eso. Ellos nunca se imaginaron. ¿Hasta dónde crees tú que puede ayudarte el Señor? ¿Hasta dónde? ¿Le ponemos límites al Señor? ¿Le ponemos uno hasta aquí? A veces sin quererlo, sí, hermanos, cuando viene la preocupación y la duda, estamos poniendo límites al Señor. Es lo que tenemos que tener cuidado. El Señor mira tu preocupación y te está diciendo, ¿por qué te preocupas si tú crees en mí? Aleluya. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué tienes dudas si tú crees en mí? Dice el Señor. Y decimos creer en Dios y estamos bien preocupados. Tenemos la duda. Cuando el Señor conoce nuestro corazón. Amén. Tenemos que vivir con el Dios que conocemos. Es el Dios que abrió el mar. Es el Dios que vino y murió y resucitó al tercer día. Que ha vencido la muerte. Si ha vencido la muerte, hermano, ¿quién no puede hacer nuestro Dios? Amén. ¿Quién no puede hacer nuestro Dios? Habrá muchos dioses en este mundo. Un Dios para cada cosa, pero nosotros tenemos un Dios para todo. Y ninguno de esos dioses ha vencido la muerte más que el de nosotros, hermanos. ¿Por qué tenerlo limitado? Entonces, volviendo a lo que aquí me llama la atención cuando Pedro le dice, Señor, tú eres, manda que yo vaya sobre ti. Pedro pasó un nivel. Y sin él saberlo, iba a dar el paso a otro nivel. A otro nivel. Pedro ya, el momento que él reconoció la voz, Pedro también dejó de hacer eso. Pedro se olvidó de la tormenta, Pedro se olvidó de todo, ya para él no había tormenta. En el momento que él reconoció la voz, se le acabó la tormenta mientras los otros discípulos estaban luchando. Mientras los otros discípulos luchaban, Pedro lo reconoció. Pero Pedro, el momento cuando Jesús le dice ven, Pedro iba a ser llevado a otro nivel. Que él por ser ya, se puede decir como trabancado, aventado, él sin fijarse, lo estaba pidiendo. Él baja, camina y se da cuenta que está caminando sobre el agua. Se da cuenta que está caminando sobre el agua y en eso me imagino que el mar más se puso bravo. Y sabemos que cuando el mar se pone bravo, la ola sube, la ola baja. Y por alguna razón de esas, él dejó de ver al Señor. Y a veces que el Señor te dice, ven, vamos bien alejados. Y nos miramos, allí con lo que estoy haciendo. Y por cierta razón dejamos de ver al Señor. Y comenzamos a dudar. A veces, ¿qué pasa? A veces llega un hombre, un hermano y te dice, hey, el Señor dijo que tú vas a ir a servir allá. Y a veces ese hermano comete un error, comete una falla. Y tú dices, a veces piensas que entonces no era el Señor. No, déjame decirte, sí era el Señor. En este momento que te habló el hermano era el Señor. Y el llamado ahí está. Tú no te fijes en lo que tu hermano, si tu hermano cayó, si tu hermano resbaló. No, tú sigas adelante hacia el llamado. Hacia el llamado que Dios te dio. La palabra vívela en este momento.
Si tú recibes una palabra de tu hermano, vívela en este momento, no te fijes en lo que ha hecho o en lo que va a hacer. Y vívela, recíbela. Pedro, cuando comenzó a caminar y ya no miró a Jesús, me imagino que dijo, ¿era por aquí o era por allá? ¿Dónde está Jesús? Porque ya no lo veo. Y las olas comenzaron a hacerse así, y la duda de que a lo mejor ya no iba al lugar correcto. A lo mejor ya no era donde estaba Jesús. Y la duda comenzó a hacer que subiera. Ese era el nivel que Pedro en ese momento no pasó. Pedro no lo pasó, ¿no? Pedro no lo pasó en ese momento. Hizo algo muy sabio, que es de hermano, que si te estás hundiendo, tienes que clamar al Señor. Tienes que clamar al Señor. Y aunque tú no lo mires, el Señor siempre está ahí, que cuando clames te va a levantar. Pedro, en cuanto clamó, no ocupó ni nada, nomás clamó y el Señor estaba al lado de él. Pedro se olvidó de que el Señor siempre está con él, se olvidó de lo que había pasado, fíjate de lo que estaba pasando en la tormenta. Se olvidó de que Jesús ya estaba con ellos cuando ellos estaban en la tormenta, no ocupó ni clamar. Entonces, tenemos que estar seguros de que Dios, cuando te habla, Dios siempre va a estar ahí.